Disfrazado de hombre común, un multimillonario entra en su propio imperio sin ser visto. Pero cuando encuentra a la hija de su empleada llorando, la verdad hace añicos todo lo que construyó. Se caló la gorra y entró en la tienda que llevaba el apellido de su familia. Nadie le prestó atención. Para ellos no era más que otro anciano con una chaqueta raída. ¿Puedo ayudarle, señor?, le preguntó con cortesía una cajera. Él esbozó una sonrisa leve. No dijo. Solo estoy mirando. No había ido a comprar. Había ido a escuchar. Y lo que oyó lo dejó helado un sollozo suave quebrado, que venía de detrás de la puerta del armario de los útiles de limpieza. El llanto de una niña, no el que nace de una rodilla raspada, sino el que brota de un alma acostumbrada a esconderse. En ese instante, todo lo que creía saber sobre su imperio empezó a resquebrajarse. Lo que comenzó como una visita silenciosa a su propia tienda, terminó convirtiéndose en el desmantelamiento de la ilusión de un hombre. Esta es la historia de cómo un multimillonario desapareció para redescubrir lo que significa ser humano. Y antes de que lo olvide, ¿desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos un comentario abajo. Nos encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Disfruta el relato. Harrison Gable era un hombre que confiaba en los números, y los números decían que su empresa era perfecta. Pero un único sonido, el llanto de una niña en un rincón olvidado de su tienda, estaba a punto de revelarle la verdad. Una verdad que desharía una mentira cuidadosamente elaborada y pondría en tela de juicio los cimientos mismos de la obra de su vida. Harrison Gable ajustó el ala de su gastada gorra de tweed, tirándola hacia abajo sobre los ojos. La gorra se sentía ajena. Durante los últimos 30 años, lo único que había llevado sobre la cabeza era el enorme peso invisible de un imperio minorista. Los grandes almacenes Gable eran un titán del comercio estadounidense, un monumento a la visión de su abuelo y a su propia tenacidad inquebrantable. Su rostro habitual en las portadas de revistas de negocios estaba ahora cuidadosamente oculto. Su traje a medida había sido sustituido por una chaqueta sencilla, ligeramente deshilachada, y unos vaqueros gastados. Parecía cualquier hombre de 60 y tantos, quizá un jubilado matando el tiempo, o un abuelo esperando a su familia. Nadie habría imaginado que era el único propietario del suelo mismo que pisaba. Empujó la pesada puerta de vidrio de la tienda insignia en Chicago. La campanilla sobre su cabeza tintineó con una alegre bienvenida metálica, que se sentía extrañamente fuera de lugar. Aquella tienda, la joya de la corona de sus operaciones, se suponía que era una máquina bien engrasada de satisfacción del cliente y moral del personal. Los informes que llegaban a su pulido escritorio de caoba en Nueva York pintaban un cuadro de perfección. Los resúmenes mensuales del director regional hablaban de ventas récord, baja rotación de personal y opiniones entusiastas de los clientes. Sobre el papel, aquel lugar era una fortaleza de rentabilidad y éxito. Pero Harrison no había viajado hasta allí para leer otro informe laudatorio. Había venido por una corazonada, una fría y persistente sospecha que se le había instalado en el estómago semanas atrás. Empezó con algo pequeño, una nota anónima escrita a mano, que de algún modo había esquivado la mensajería corporativa y había aterrizado directamente en su escritorio. Estaba escrita en papel rayado barato del tipo que usan los niños en la escuela. La letra era temblorosa, desesperada. Contenía solo 7 palabras. Please look at what is happening here. No había firma ni dirección de retorno, solo el número de la tienda, el 101 garabateado al final. Sus ejecutivos la descartaron. Probablemente un ex empleado resentido, señor Gable, le dijeron con un ademán. Nos llegan cosas así de vez en cuando. No significa nada. Pero Harrison no pudo ignorarla. Había construido su imperio sobre el principio que le enseñó su abuelo: una empresa es una familia, y a la familia se la cuida. Siempre creyó que los suelos brillantes y las estanterías relucientes de sus tiendas reflejaban a la gente feliz y dedicada que trabajaba allí. La nota insinuaba una grieta en ese cimiento, una oscuridad que él no podía ver desde su ático. Así que llegó sin anunciarse, disfrazado de un hombre invisible para el mundo. Quería ver su tienda no como director ejecutivo, sino como cliente.
Quería sentir su pulso, escuchar su latido. Pasó junto a los mostradores relucientes de cosméticos, los expositores ordenados de ropa de hombre y el alegre murmullo de los compradores. En la superficie todo parecía perfecto tal como afirmaban los informes. Las cajeras sonreían, los suelos brillaban y el guardia de la puerta asentía cortésmente a quienes entraban y salían. Por un momento sintió alivio. Quizá sus ejecutivos tenían razón. Quizá no había nada. Estaba a punto de darse la vuelta y marcharse, dispuesto a descartar su corazonada como paranoia cuando lo oyó. Era un sonido tan tenue que casi se perdía entre el ruido ambiente de la tienda, el soft rock de los altavoces, el rodar de los carros, el murmullo de conversaciones. Pero los oídos de Harrison, entrenados durante toda una vida para captar lo que la gente no dice, lo detectaron. Era el sonido de un llanto, el llanto de una niña. No era el llanto fuerte y exigente de un niño pequeño al que le habían negado un juguete. Esto era distinto. Era un sollozo silencioso, desesperado, el tipo de llanto que nace de un dolor profundo. Siguió el sonido con el corazón latiendo un poco más rápido. Lo condujo lejos de los espacios amplios y luminosos de la planta principal, hacia un pasillo estrecho y olvidado, escondido detrás del departamento de artículos para el hogar. En la pared, un cartel decía solo personal, pero la puerta de un pequeño armario de suministros de limpieza estaba entreabierta. El sonido provenía de allí. Harrison dudó solo un instante antes de empujar la puerta con cuidado. El armario estaba oscuro y olía a lejía y cera para pisos. A la tenue luz que se filtraba desde el pasillo, vio una pequeña figura acurrucada en un rincón. Era una niña de no más de 9 años, con una cascada de cabello rubio que le caía sobre el rostro mientras lloraba. Estaba sentada sobre un cubo volcado, sus pequeños hombros temblaban con cada sollozo. Tenía las rodillas contra el pecho y el rostro hundido entre los brazos. A su lado, sobre el suelo de cemento polvoriento, yacían una manzana a medio comer y un libro de colorear gastado. La sangre de Harrison se heló. Ver a aquella niña escondida y llorando en un armario de limpieza le pareció una violación profunda de todo lo que sus tiendas debían representar. Sintió una oleada de algo que no experimentaba desde hacía años, una ira protectora y profunda. No era solo una falta de procedimiento, era un fracaso moral. Se arrodilló lentamente con cuidado de no asustarla. Sus articulaciones protestaron recordándole su edad, algo que normalmente ignoraba. «Disculpa, pequeña», dijo con una voz más suave de lo que pretendía. «¿Estás bien?» La cabeza de la niña se alzó de golpe. Sus ojos eran azules enrojecidos por las lágrimas y llenos de una mezcla desconcertante de miedo y tristeza. Se limpió rápidamente las mejillas con el dorso de la mano, intentando recomponerse con una madurez que le rompió el corazón a Harrison. «Lo siento», susurró con la voz temblorosa. «No se supone que esté aquí. Tengo que quedarme callada». «Está bien», dijo Harrison con dulzura. «No tienes que estar callada conmigo. Me llamo Harry». «¿Cómo te llamas tú?», él vaciló un momento observando a aquel extraño de rostro amable. «Chloe», dijo finalmente. «Es un nombre muy bonito, Chloe», respondió Harrison esbozando una pequeña sonrisa tranquilizadora. «¿Puedes decirme por qué lloras? ¿Te perdiste de tus padres, Chloe?» Negó con la cabeza. Miró hacia la puerta cerrada del armario como si temiera que alguien la oyera. «Mi mami está trabajando», susurró. «Me dijo que esperara aquí y que me portara bien. Dijo que si el señor Doyle me encuentra, se meterá en un gran problema». El nombre golpeó a Harrison como un puñetazo físico. Frank Doyle, el gerente de la tienda El Hombre, cuya firma aparecía al final de todos esos informes perfectos y brillantes. «¿Tu mamá trabaja aquí?», preguntó Harrison manteniendo la calma en su voz. Chloe asintió. «Ella limpia los pisos, es conserje, trabaja muy duro, pero tuvo que venir a un turno extra hoy. La señora Peterson, nuestra niñera, está enferma y no tenemos dinero para otra. Así que mami me dijo que me escondiera aquí. Dijo que solo sería por un ratito». La mente de Harrison se aceleró.
Una empleada tan desesperada que debía esconder a su hija de 9 años en un armario mientras trabajaba. Era impensable. Contradecía cada política empresarial que él mismo había aprobado. Su empresa tenía un programa de asistencia para dependientes, licencias de emergencia. ¿Por qué esa mujer no estaba usándolos? ¿Pero por qué llorabas, Chloe?, insistió Harrison con suavidad. Pasó algo. El labio de la niña empezó a temblar de nuevo. Una nueva oleada de lágrimas llenó sus ojos. Oí al señor Doyle gritándole a mi mami, dijo con la voz quebrada. Decía cosas feas. Dijo que era muy lenta y que debía sentirse afortunada de tener un trabajo. Dijo que la gente como nosotras no merece segundas oportunidades. Harrison sintió que sus manos se cerraban en puños a los costados. Tuvo que obligarse a mantener la calma, a conservar la fachada de abuelo amable ante aquella niña. La gente como ustedes, repitió con cuidado. ¿Qué quiso decir con eso? Chloe bajó la vista hacia sus zapatillas gastadas. No lo sé. Mami dice que solo tenemos que ser fuertes. Dice que eso es lo que el abuelo habría querido. Metió la mano en la pequeña mochila que tenía al lado y sacó una fotografía arrugada y descolorida. Mostraba a un hombre con un uniforme militar impecable, el pecho cubierto de medallas, y una mirada amable pero firme. Este es mi abuelo, dijo con un destello de orgullo. El general Robert Vance. Mami dice que él fue un héroe. Dice que siempre luchó por las personas que no podían luchar por sí mismas. Harrison miró la fotografía y sintió que el aire le abandonaba los pulmones. General Robert Vance. El nombre resonó en los pasillos de su memoria. No era solo un héroe. Era el héroe. Una figura legendaria del conflicto de tormenta del desierto, célebre por su valentía, su integridad y su dedicación inquebrantable hacia sus soldados. Harrison lo había conocido una vez hacía años, en una cena en la Casa Blanca. Recordaba a un hombre de voluntad de hierro y profundo sentido del honor. Un hombre que encarnaba lo mejor de Estados Unidos. Y ahora su hija, su propia hija, trabajaba como conserje en una de sus tiendas, siendo humillada por un pequeño tirano de gerente, mientras su niña se escondía llorando en un armario. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar formando un cuadro mucho más feo de lo que jamás habría imaginado la nota anónima, los informes perfectos del gerente, una empleada demasiado asustada para usar los beneficios que le correspondían, la hija de un héroe de guerra, a la que le decían que no merecía una segunda oportunidad. Aquello no era una grieta en los cimientos de su empresa. Era una podredumbre, una enfermedad que había echado raíces justo bajo su nariz. Miró a Chloe con el rostro manchado de lágrimas y ese orgullo feroz que sentía por su abuelo. En sus ojos Harrison vio el reflejo de su propio fracaso. Había construido un reino de vidrio y acero, pero había permitido que las personas dentro de él se volvieran invisibles. Había creado políticas para protegerlas, pero había fomentado una cultura donde el miedo les impedía usarlas. Al incorporarse con las rodillas crujiendo en protesta, una pregunta aterradora se encendió en su mente: si esto le estaba ocurriendo a la hija de un héroe nacional, ¿qué estaría pasando con los demás? Lo que había comenzado como una simple misión de verificación de hechos se había convertido en la investigación más importante de su vida. La verdad que estaba a punto de descubrir sería peor de lo que jamás imaginó. Lo obligaría a destruir los mismos sistemas que había construido y a cuestionar todo lo que creía saber sobre el liderazgo, el honor y el verdadero costo de mirar hacia otro lado. Miró a la pequeña que ahora guardaba con cuidado la foto de su abuelo en la mochila. Chloe dijo con una voz cargada de nueva determinación de acero: «Creo que tu mamá es la verdadera heroína, y te prometo que las cosas van a cambiar». Tenía que acercarse más. No podía arreglarlo desde fuera. Tenía que entrar, verlo con sus propios ojos, vivirlo. Tenía que convertirse en uno de ellos. La decisión estaba tomada. Harrison Gable, el multimillonario director ejecutivo, estaba a punto de desaparecer. En su lugar, un hombre llamado Harry Gibson solicitaría empleo como conserje. Salió del armario de limpieza y regresó a las brillantes luces de la tienda, pero ya no veía los suelos pulidos ni los escaparates perfectos.
Veía las sombras en las esquinas, los espacios entre las estanterías, donde podía esconderse la desesperación. Y supo con una certeza que le heló los huesos que estaba a punto de encontrar algo más que una niña llorando. Estaba a punto de descubrir a toda una familia de empleados que sufrían en silencio. Las siguientes 24 horas fueron un torbellino de transformación calculada. Harrison voló de regreso a Nueva York, en su jet privado, no hacia la comodidad de su ático, sino a una pequeña oficina discreta que mantenía para operaciones sensibles. Allí, con la ayuda de su jefe de seguridad más confiable, un ex agente del servicio secreto llamado David, comenzó a construir su nueva identidad. Así nació Harry Gibson. Su historia era simple, creíble, y diseñada para despertar un tipo específico de lástima despectiva, en un hombre como Frank Doyle. Harry era un viudo jubilado de un pequeño pueblo de Pensilvania. Su modesta pensión había desaparecido tras una mala inversión, y se había mudado recientemente a Chicago para estar más cerca de un sobrino ficticio. Buscaba un trabajo sencillo y honesto para mantenerse ocupado y llegar a fin de mes. Era callado, modesto y desesperado. En resumen, la víctima perfecta. David hizo su magia creando una huella digital para Harry Gibson, un perfil sencillo en redes sociales con algunas fotos de un perro genérico, un número de seguro social válido marcado para empleo temporal, y una licencia de conducir con la foto de Harrison envejecida y desgastada por un artista gráfico experto. Consiguieron ropa de segunda mano, pantalones de trabajo gastados, camisas de franela desteñidas y unas botas resistentes pero rayadas. Cada detalle estaba diseñado para gritar hombre con mala suerte. Un hombre sin poder, sin conexiones, y sin razón alguna para llamar la atención. La parte más difícil para Harrison fue el cambio interior. Tenía que despojarse de la piel del mando que había llevado durante 40 años. Practicó frente al espejo encorvando los hombros, evitando el contacto visual directo, hablando con un tono más suave y vacilante. Tuvo que desaprender el hábito de entrar a una sala y dominarla. Ahora debía aprender a desaparecer. Tenía que convertirse en el tipo de hombre que sus propios gerentes pasarían por alto, que despreciarían, y en última instancia se sentirían cómodos explotando. Fue una píldora amarga de tragar, pero sabía que era la única forma de llegar a la verdad. 2 días después, Harrison, ya convertido por completo en Harry Gibson, regresó a la tienda de Chicago. Esta vez no entró como cliente. Rodeó el edificio hasta la entrada del personal, una puerta metálica lúgubre, junto a una fila de contenedores desbordados de basura. El aire allí olía a desperdicio rancio y a desesperanza. Respiró hondo y dio un paso al mundo que sus empleados habitaban cada día. Le preguntó a un joven del almacén dónde podía encontrar la oficina del gerente. El muchacho gruñó y señaló con desgana hacia un largo pasillo débilmente iluminado, sin siquiera mirarlo a los ojos. El contraste entre el piso de ventas brillante y acogedor y aquel pasillo triste y olvidado era abrumador. Era el vientre oculto de la tienda, la parte que los clientes nunca veían. La oficina de Frank Doyle estaba al final del corredor. La puerta estaba cerrada, pero una pequeña ventana sucia ofrecía un vistazo al interior. Harrison vio a un hombre de unos 40 y tantos años con el cabello ralo y apelmazado con demasiado gel y un abdomen abultado que tensaba los botones de su barata camisa de poliéster. Estaba recostado en su silla con los pies sobre el escritorio ladrando por teléfono. Incluso desde la distancia, su lenguaje corporal irradiaba una arrogancia barata y agresiva. Era el tipo de hombre que disfrutaba de su pequeño reino. Harrison golpeó suavemente la puerta. No hubo respuesta. Llamó de nuevo, esta vez un poco más fuerte. ¿Qué bramó la voz de Doyle desde adentro? ¿No ves que estoy ocupado, Harrison? Entreabrió la puerta. Disculpe, señor, dijo con voz tímida. Me dijeron que quizá estaban contratando. Puedo volver más tarde si no es buen momento. Doyle lo observó de arriba abajo con un destello de desprecio en los ojos, al notar la ropa gastada y el rostro curtido de Harry. Levantó un dedo indicándole que esperara, y terminó su llamada con una risa falsa y exagerada. Golpeó el teléfono contra la base
y señaló con desgano la única silla incómoda frente a su escritorio. ¿Qué quieres?, preguntó, no como una duda, sino como una orden. Busco trabajo, señor Doyle, dijo Harrison sosteniendo un currículum falso doblado en su mano. Cualquier cosa que tenga. Soy trabajador. No me importa ensuciarme las manos. Doyle tomó el papel sin mirarlo siquiera y lo dejó en una esquina de su escritorio desordenado. Experiencia. Trabajé en un almacén durante 20 años en Pensilvania, respondió Harrison recitando la historia que David había preparado. La empresa redujo personal. Solo busco algo estable. Doyle se recostó entrelazando los dedos sobre su abdomen. Parecía disfrutar viendo a Harrison retorcerse en el silencio. No tenemos mucho, dijo por fin. Quizá algunas horas con el turno nocturno de limpieza. Es trabajo duro, largas horas. No es para cualquiera. Lo dijo como un reto, como si lo desafiara a echarse atrás. Está bien, señor, respondió Harrison bajando la mirada. No le temo al trabajo duro. Doyle sonrió con frialdad. Era una expresión depredadora. El sueldo es el mínimo. No hay beneficios hasta que lleves 90 días a tiempo completo y las horas completas no están garantizadas. Te pagan por lo que trabajas, ni un centavo más. Si llegas tarde, se te descuenta. Si eres lento, se te descuenta. Si te quejas, te reemplazan. Entendido, cada palabra era una violación directa de las políticas oficiales de Thomson Enterprises. El estatus de tiempo completo debía determinarse por un promedio móvil de horas. Los beneficios debían ofrecerse de forma proactiva y descontar salario por algo distinto a fraude de tiempo. Era estrictamente ilegal. Harrison sintió que una furia helada le subía por el pecho, pero la contuvo asintiendo como un perrito obediente. Sí, señor, entiendo perfectamente, dijo. Solo quiero una oportunidad para demostrarme. Bien, dijo Doyle con un destello de satisfacción en los ojos. Había encontrado otro engranaje dócil para su máquina. Puedes empezar esta noche. De 10 p.m. a 6 a.m. Trabajarás con Eleanor. Ella te enseñará cómo va todo. Señaló con un gesto despectivo hacia la puerta. Ahora vete. Tengo trabajo que hacer. Mientras Harrison caminaba de regreso por el sombrío pasillo, sintió una mezcla extraña de asco y triunfo. Había logrado infiltrarse, pero la facilidad con la que lo consiguió era aterradora. Doyle no había pedido referencias. No había hecho una entrevista real. Había visto a un hombre mayor y desesperado, y su único pensamiento fue cómo podía aprovecharse de él. Pasó el resto del día en un motel barato cerca de la tienda. El anonimato del lugar encajaba perfectamente con su nueva identidad. Pensó en Eleanor Vance, la hija del general. Pensó en Chloe escondida en aquel oscuro armario. Ahora entendía por qué ella tenía tanto miedo de usar los sistemas de apoyo de la empresa. Un hombre como Frank Doyle no solo negaría una solicitud de permiso de emergencia, lo vería como una debilidad que debía castigarse. Había creado una cultura del miedo tan absoluta que sus empleados preferían sufrir en silencio antes que arriesgarse a hablar. Aquella noche, a las 9:45 p.m., Harrison regresó a la tienda. Los últimos compradores se filtraban hacia la salida con rostros alegres y despreocupados mundos aparte de la realidad en la que él estaba a punto de entrar. Entró por la puerta del personal y llegó hasta una pequeña y lúgubre sala de descanso. Allí había unos cuantos trabajadores del turno nocturno sentados en silencio, con los rostros marcados por un cansancio profundo casi óseo. Nadie hablaba. Solo miraban fijamente la pared o desplazaban sus dedos sobre sus teléfonos guardando sus escasas energías para la larga noche que les esperaba. A las 10:00 en punto, una mujer entró. Era delgada y tenía la misma serenidad silenciosa que Harrison había visto en el rostro de su hija. Llevaba el cabello recogido en una sencilla coleta, y su uniforme de limpieza, aunque limpio, estaba descolorido y gastado en las costuras. Sus ojos, del mismo azul penetrante que los de Chloe, contenían una tristeza profunda pero también una fortaleza imposible de quebrar. Era Eleanor Vance. Ella recorrió la habitación con la mirada, y sus ojos se detuvieron en Harrison. «Debe ser el nuevo», dijo con voz tranquila pero firme.
Harry. ¿Verdad? Harrison asintió. Sí, ese soy yo. Un placer conocerla. Soy Eleanor, respondió ella ofreciéndole una sonrisa cansada pero genuina. Bienvenido al turno de noche. No es glamuroso, pero es un trabajo. Lo observó por un momento con un leve destello de preocupación en los ojos. ¿Seguro que estás preparado para esto? Hay que caminar mucho, levantar peso. Me las arreglaré, dijo Harrison. Lidera el camino. Mientras salían al piso de ventas, ahora vacío, la tienda se transformó. El espacio brillante y acogedor del día se había convertido en un mundo vasto y cavernoso de sombras y ecos. La única luz provenía de los tubos fluorescentes zumbando sobre sus cabezas. El silencio era inmenso, roto solo por el chirrido de sus zapatos sobre el suelo encerado. Parecía otro mundo, un mundo secreto que solo existía cuando los clientes se iban a casa. Eleanor lo condujo al armario de limpieza donde él había encontrado a Chloe. Era aún más estrecho y desordenado de lo que recordaba. Le entregó un trapeador y un balde. Empezamos con los pisos principales, explicó. Tenemos que tenerlos listos antes de que pase la máquina de encerado a las 2 de la mañana. Durante las siguientes 2 horas, Harrison trabajó. Trapeó, fregó y pulió siguiendo los movimientos eficientes y prácticos de Eleanor. Era un hombre que no había hecho trabajo físico en más de 40 años, y su cuerpo protestó de inmediato. La espalda comenzó a dolerle, las manos se le llenaron de ampollas, y el sudor le corría por la frente. Pero siguió adelante decidido a cumplir su propósito. Observó a Eleanor mientras trabajaban. Ella se movía con una determinación silenciosa sin desperdiciar emoción alguna. Su rostro era una máscara de concentración. Rara vez hablaba, y cuando lo hacía era para darle un consejo breve o un truco para facilitar la tarea. Notó que cojeaba ligeramente de la pierna izquierda, una señal sutil de un dolor crónico que intentaba ocultar. También vio la piel enrojecida y agrietada de sus manos marcada por años de contacto con productos químicos agresivos. Cerca de la medianoche, Harrison vio la primera señal clara de la crueldad sistemática de Doyle. Eleanor preguntó con voz baja que resonó en el vacío de la tienda. Este limpiador de pisos parece débil. Hemos pasado 2 veces por esta sección y las marcas siguen ahí. Ella miró a su alrededor asegurándose de que estuvieran solos antes de responder en voz baja. Recortó el presupuesto de suministros otra vez el mes pasado, dijo. Dijo que estábamos desperdiciando. Se supone que debemos diluir el concentrado una parte del limpiador por 10 de agua, pero la etiqueta dice 1 por 3. Harrison miró el bidón industrial del producto. Las instrucciones estaban claramente impresas en la etiqueta. Doyle no solo recortaba costos, obligaba a sus empleados a trabajar 3 veces más para obtener el mismo resultado, todo para que sus números se vieran mejor en un informe. Era una crueldad pequeña, mezquina, pero completamente deliberada. 1 hora más tarde, a la 1:15 a.m., Frank Doyle hizo su primera aparición de la noche. No caminaba, acechaba. Se movía por los pasillos oscuros como un depredador que inspecciona su territorio con las manos en los bolsillos y una sonrisa satisfecha en el rostro. Los encontró en el área de comidas limpiando las mesas. No les habló de inmediato. Solo pasó un dedo por la superficie de una mesa que Eleanor acababa de limpiar buscando polvo. No encontró nada, pero eso no pareció importarle. Vance dijo con voz cortante: «Vas retrasada. Deberías haber terminado el área de comidas hace 20 minutos». La espalda de Eleanor se tensó. «Hemos trabajado tan rápido como hemos podido, señor Doyle», respondió con tono neutral. «El nuevo todavía está aprendiendo la rutina». Doyle bufó. «Excusas. Te pago para trabajar, no para entrenar, y mucho menos para ser lenta». Sacó una pequeña libreta del bolsillo y anotó algo. «Les descontaré 15 minutos a ambos. Tal vez eso los motive a acelerar el paso». Se dio media vuelta y se alejó sin decir más. Harrison lo miró marcharse con el corazón latiendo con una furia tan intensa que su visión se nubló. 15 minutos de salario robados por una razón inventada. Probablemente menos de $5 para cada uno. Pero no se trataba del dinero.
Se trataba del poder. De recordarles quién mandaba, de hacerles saber que su tiempo, su esfuerzo y su sustento estaban bajo su control absoluto. Miró a Eleanor. Su rostro estaba pálido, pero su expresión era de resignación sombría. Esto no era nuevo para ella. Era normal. ¿Hace eso a menudo?, preguntó Harrison en voz baja. Ella asintió sin mirarlo. Simplemente tomó su trapo de limpieza y pasó a la mesa siguiente. «Aprendes a vivir con eso», dijo con una voz hueca. «Tienes que hacerlo cuando tienes una niña en casa que depende de ti. Aprendes a vivir con muchas cosas». Harrison apretó el mango del trapeador, la madera crujiendo bajo la presión. Había pensado que había venido allí a arreglar un problema en su empresa. Pero mientras permanecía en aquel silencio inmenso y vacío de su propia tienda, observando a la hija de un héroe soportar ese abuso silencioso y desgarrador, comprendió que se había equivocado. Esto no era un problema, era una guerra. Y él acababa de alistarse en la primera línea. El primer descanso llegó a las 2:30 am. Eleanor condujo a Harrison de vuelta a la misma lúgubre sala de descanso de antes. Ya había allí 2 miembros del turno nocturno, un joven delgado casi adolescente, y un hombre mayor encorvado con ojos cansados y un temblor constante en las manos. El muchacho deslizaba el dedo por su teléfono en silencio, su rostro iluminado por la pálida luz azul de la pantalla. El hombre mayor, cuyo gafete decía George, miraba fijamente dentro de su termo como si allí se ocultaran los secretos del universo. El silencio era denso, opresivo. No era el silencio cómodo entre compañeros. Era el silencio tenso de extraños en un autobús penitenciario. Harrison se sentó a la pequeña mesa con los músculos protestando de dolor. Desenvolvió un simple sándwich que había traído en una bolsa de papel marrón. El gesto le resultó extrañamente teatral, un detalle más de la vida del hombre que estaba fingiendo ser. Entonces dijo Harrison, intentando aportar algo de calidez al ambiente helado. «¿Cuánto tiempo llevan trabajando aquí?» El joven ni siquiera levantó la vista del teléfono. George dio un sorbo lento a su termo con las manos temblorosas. Lo miró con unos ojos que habían visto demasiadas noches largas. «El suficiente», dijo George con voz áspera. «Lo mejor que puedes hacer, Harry, es mantener la cabeza baja. Haz tu trabajo, no hagas preguntas. No causes problemas. Sé invisible». «Buen consejo», murmuró Eleanor sin mirar a ninguno de los dos. Mordisqueaba una barra energética con la eficiencia mecánica de quien recarga combustible, no de quien disfruta una comida. De pronto, la puerta se abrió de golpe, y Frank Doyle llenó el marco. Una sonrisa grasienta cubría su rostro, pero no llegaba a sus ojos. Su mirada recorrió la sala haciendo un recuento silencioso de sus súbditos. Bueno, miren a mis noctámbulos trabajadores», dijo con un tono empapado de falsa camaradería. «Disfrutando de su pequeño descanso. No se acomoden demasiado», señaló con un dedo grueso el reloj de la pared. 15 minutos. Eso es lo que les da la empresa. Estoy cronometrándolo. Al segundo. Permaneció en la puerta con los brazos cruzados observándolos. El aire se volvió aún más pesado. El joven guardó el teléfono. George pareció encogerse sobre sí mismo, encorvando los hombros como si esperara un golpe. Harrison sintió un impulso primario de levantarse, caminar hacia Doyle y borrarle esa sonrisa soberbia del rostro. Imaginó decirle exactamente quién era, ver cómo se desvanecía el color de su cara al comprender su situación. Pero no podía hacerlo. No todavía. Revelarse ahora le daría una satisfacción momentánea, pero no arreglaría el problema de fondo. Doyle sería despedido, sí, pero la cultura que había creado permanecería. El miedo que había infundido en esa gente no desaparecería de la noche a la mañana. Para sanar realmente aquel lugar, Harrison necesitaba comprender la magnitud total de la enfermedad. Necesitaba pruebas. Necesitaba la confianza de las personas a las que Doyle había aterrorizado. Se obligó a dar un mordisco a su sándwich. El pan le supo aserrín. Tras lo que pareció una eternidad, Doyle gruñó. Se acabó el tiempo. Vuelvan al trabajo. Esos pisos no se limpiarán solos. Mientras salían de la sala, Harrison vio a Eleanor tropezar ligeramente.
Se apoyó en el marco de la puerta dejando escapar un leve gemido de dolor. Su cojera antes sutil ahora era mucho más notoria. Las largas horas sobre el piso de concreto empezaban a pasarle factura. Les asignaron limpiar los baños de empleados a continuación, una tarea que Harrison sospechaba estaba reservada para los trabajadores menos apreciados por Doyle. Los baños estaban en un estado deplorable mucho peor que los públicos. Era otra pequeña indignidad escondida, otra forma de dejar claro que el bienestar del personal no importaba en lo más mínimo. Mientras trabajaban en silencio, Harrison notó que los movimientos de Eleanor se volvían más lentos, más pesados. Se apoyaba con fuerza en el trapeador, el rostro pálido y cubierto de sudor. La vio estremecerse al agacharse para fregar una mancha obstinada cerca de la base de un lavabo. ¿Estás bien?, preguntó con voz baja. Estoy bien, respondió entre dientes. Pero era una mentira evidente, solo una noche larga. Harrison tomó una decisión. Miró por el pasillo vacío. Doyle no estaba a la vista. Eleanor dijo con un tono suave pero firme: «Ve a sentarte a la sala de descanso por 10 minutos. Yo terminaré aquí». Ella lo miró con los ojos muy abiertos, una mezcla de sospecha y agotamiento. «No puedo». «Si él se entera...» «No se va a enterar», insistió Harrison. «Trabajo rápido. Puedo manejar esto. Anda. No es una sugerencia». Ella vaciló, librando una batalla silenciosa en su rostro cansado, el conflicto entre el miedo arraigado hacia Doyle y la necesidad abrumadora de darle un respiro a su cuerpo adolorido. Finalmente ganó el cansancio. Le dio un pequeño asentimiento agradecido, aunque su orgullo no le permitió pronunciar un gracias. Cojeando salió del baño, dejándolo solo entre los cubos y el olor a cloro. Harrison trabajó con una rapidez y una furia que no sabía que poseía. Ya no se trataba solo de limpiar, era un acto de desafío. Cada baldosa que restregaba era un golpe contra la mezquina tiranía de Doyle. Cada superficie que dejaba brillante era un gesto silencioso de respeto hacia la mujer que debía estar haciendo ese trabajo. Terminó ambos baños en menos de 20 minutos. Una tarea que habría tomado a 2 personas cerca de 40. Cuando encontró a Eleanor de nuevo en la sala de descanso, ella estaba sentada con los ojos cerrados, la pierna izquierda apoyada sobre una silla. Se había quitado el zapato, y Harrison pudo ver que el tobillo estaba hinchado. Al entrar, ella abrió los ojos, y una expresión de gratitud frágil pero sincera rompió su máscara de reserva. «Gracias, Harry», susurró. «No tenías que hacerlo». «Somos un equipo», no respondió Harrison sentándose frente a ella. «De eso se supone que se trata». Ella soltó una risa corta amarga. «No hay equipos aquí, solo sobrevivir». Luego lo miró de verdad, lo miró por primera vez. Vio la preocupación genuina en sus ojos, la bondad en su rostro curtido. No era como los demás. No estaba vencido como George, ni ausente como el joven del turno. Había en él una fuerza tranquila, una dignidad silenciosa que le recordó a alguien que había perdido hace tiempo. «¿Por qué estás aquí, Harry?», preguntó con voz suave. «Un hombre de tu edad debería estar jubilado, disfrutando de tus nietos». Harrison se ciñó a su historia inventada. «Perdí mi pensión. Un hombre tiene que trabajar igual que los demás». Hizo una pausa, y luego decidió arriesgarse a abrir una puerta que esperaba que ella cruzara. «Y tú, tengo la sensación de que antes no hacías este tipo de trabajo». Su mirada cayó al suelo. El muro que había construido tan cuidadosamente alrededor de sí misma empezó a resquebrajarse. El pequeño acto de bondad de Harrison había logrado lo que ninguna presión podría hacerla sentirse segura. No dijo en voz baja, no lo hacía. Comenzó a hablar, y las palabras salieron como agua de una presa rota. Le contó sobre su vida antes de aquello. Había sido asistente legal en un pequeño bufete de abogados en la ciudad. No era un trabajo glamuroso, pero se le daba bien. Tenía beneficios horarios regulares y suficiente dinero para darle a Chloe una vida estable. Su esposo, el padre de Chloe, había sido bombero, un buen hombre que había muerto en un trágico accidente de entrenamiento 3 años atrás.
Después de que murió dijo con la voz cargada de lágrimas contenidas, todo se vino abajo. El duelo era como un peso físico. No podía concentrarme en el trabajo. Empecé a cometer errores. Pequeños al principio, pero se fueron acumulando. Luego Chloe se enfermó. Una neumonía muy fuerte. Estuvo hospitalizada casi 2 semanas. Respiró temblorosamente. Usé todas mis vacaciones, todos mis días de enfermedad. Mi jefe fue comprensivo al principio, pero luego empezó a impacientarse. Tuve que tomarme una licencia sin goce de sueldo para quedarme con ella. Cuando finalmente volví, me dijeron que habían eliminado mi puesto. Harrison sintió una vieja y conocida rabia fría crecerle en el pecho. Era una historia que había oído en distintas formas a lo largo de los años. Un empleado leal golpeado por la tragedia personal descartado por una empresa que solo veía cifras en una hoja de balance. Estuve desempleada 6 meses, continuó Eleanor. Se acabaron los ahorros. Las deudas crecieron. Me estaba desesperando. Apliqué a todo. Nadie me contrataba. Veían el hueco en mi currículum y asumían lo peor. Finalmente vi un anuncio para este trabajo. Era de turno nocturno, pero era un trabajo, un cheque. Una forma de mantener un techo sobre la cabeza de Chloe. Finalmente, levantó la vista hacia él. Sus ojos azules brillaban con un dolor tan profundo que lo desgarró. Cuando el señor Doyle me contrató, dijo con amargura contenida, dejó muy claro que me estaba haciendo un favor. Él conocía mi situación. Dijo que me estaba dando una segunda oportunidad que nadie más me daría. Y no ha pasado ni un solo día en que me haya dejado olvidarlo. Entonces todo tuvo sentido. La burla que Chloe había escuchado. La gente como nosotros no merece segundas oportunidades. Doyle no era solo un matón. Era un depredador que se alimentaba de la desesperación. Había encontrado a una persona vulnerable y la había destrozado sistemáticamente usando su desgracia pasada como arma para asegurar su obediencia. Él sabe que no puedo permitirme perder este trabajo, susurró Eleanor. Sabe que no tengo otra opción, así que lo acepto. Acepto el descuento del sueldo, las horas extras, los insultos. Lo acepto todo porque mi hija me necesita. Cada noche vengo aquí y me trago el orgullo. Solo me repito lo que mi padre solía decir. ¿Qué te decía?, preguntó Harrison con suavidad. Era general en el ejército, respondió ella con un destello del orgullo que había visto en los ojos de Chloe. Solía decir, la dignidad es lo único que nadie puede quitarte. Es algo que llevas dentro. Barata. Pero algunas noches, Harry, algunas noches, siento que ya no queda nada dentro que llevar. Harrison Gable, el titán de la industria, el hombre que comandaba salas de juntas y movía mercados con una sola llamada, estaba sentado en una destartalada sala de descanso en mitad de la noche, completamente humillado. Escuchaba a la hija del general Robert Vance, un hombre a quien siempre había admirado profundamente, describir cómo su espíritu estaba siendo reducido a polvo por un tirano mezquino en una de sus propias tiendas. Las políticas que él había redactado, los valores corporativos que había defendido todo el imperio benevolente que creía haber construido. Era una mentira, una ficción. Nada de eso importaba allí abajo en las trincheras. Lo único que realmente importaba era el poder absoluto de un hombre cruel sobre las vidas de quienes trabajaban para él. Quiso decírselo todo. Quiso decirle que su pesadilla estaba a punto de terminar, que el hombre sentado frente a ella era el dueño del suelo mismo sobre el que estaban, y que iba a derrumbar toda esa estructura podrida sobre la cabeza de Frank Doyle. Pero se contuvo. Su plan tenía que ser metódico, impecable. Por Eleanor, por Chloe, por George y por todos los demás que sufrían en silencio. Necesitaba más que una confesión. Necesitaba pruebas irrefutables, algo que resistiera cualquier abogado corporativo que Doyle pudiera contratar. El final del turno se acercaba. El primer indicio del amanecer empezaba a suavizar los bordes del oscuro cielo de Chicago. El equipo nocturno se reunió junto al reloj de fichar, un grupo de figuras exhaustas y sombrías, esperando ser liberadas. Harrison se colocó entre ellos sintiendo una extraña sensación de camaradería.
Ahora era uno de ellos. Su lucha era también la suya. Justo cuando estaban a punto de fichar la salida, Doyle apareció una vez más. Llevaba un trapo blanco en la mano. Caminó directamente hacia una sección del pasillo principal, una zona de mucho tránsito que habían pasado horas limpiando y puliendo. Se agachó y pasó el trapo sobre una pequeña mancha casi invisible en el suelo. Era una marca tan leve que Harrison estaba seguro de que no había estado allí una hora antes. Parecía sospechosamente hecha por la suela de una bota grasienta. La bota de Doyle. Levantó el trapo mostrando una débil mancha oscura. Se dirigió al grupo, pero sus ojos estaban fijos en Eleanor. «¿Qué es esto?», preguntó con voz peligrosamente serena. «Pensé que les pago para limpiar. Esto es inaceptable. Es pereza». Nadie dijo una palabra. El aire chispeaba de miedo y resentimiento. «Esto deja mal a todos ustedes», continuó Doyle, elevando la voz. «Pero el liderazgo trata de responsabilidad. Y la miembro principal de este equipo eres tú, Vance», señaló con el dedo. «Así que tú serás la que se haga responsable. Te quedas. Quiero que vuelvas a trapear todo este pasillo principal en tu propio tiempo. Puedes fichar la salida cuando esté a mi satisfacción». Fue la gota final. Una hora de trabajo no remunerado, impuesta como castigo, una humillación pública diseñada para quebrarla frente a sus compañeros. Era ilegal, era inmoral, era maldad pura. Los otros empleados desviaron la mirada moviéndose con incomodidad. George miró al suelo. El joven ya retrocedía hacia la puerta. La estaban abandonando no porque quisieran, sino porque temían que la furia de Doyle se dirigiera a ellos. Harrison observó el rostro de Eleanor. Vio su espíritu romperse finalmente. Sus hombros se hundieron y asintió apenas un gesto casi imperceptible. Iba a hacerlo. Iba a aceptar esa última humillación porque sentía que no tenía otra opción. Pero Harrison Gable sí tenía una opción. Había sido paciente, había sido meticuloso, había reunido testimonios. Pero aquella demostración pública y cruel de poder era una declaración de guerra que no podía ignorar. Aún no podía revelar su identidad. No todavía. Pero podía enviar un mensaje. Harrison dio un paso al frente. «Me quedaré y la ayudaré», dijo con una voz tranquila pero tan firme, que todos, incluso Doyle, se giraron a mirarlo. Los ojos de Doyle se entrecerraron. «¿Qué dijiste, viejo? ¿Está cansada?», respondió Harrison con la mirada dura como el granito. «Tiene el tobillo lesionado. Me quedaré y lo haré yo. Puedes descontar el tiempo de mi cheque». Un jadeo colectivo recorrió al pequeño grupo. Nadie había osado hablarle así a Frank Doyle. Era impensable. Eleanor lo miró con los ojos desorbitados por el miedo, temiendo por él. Doyle dio un paso hacia Harrison, el rostro enrojeciendo a manchas. Era 30 años más joven y casi un pie más alto, y sacó pecho intentando intimidar con su tamaño. «Llevas aquí una sola noche, viejo tonto», gruñó poniéndose cara a cara con él. «Tú no haces las reglas. ¿Quieres ser un héroe perfecto? Estás despedido. Recoge tus cosas y lárgate». Luego se volvió hacia Eleanor. «Y tú puedes agradecerle a tu nuevo amigo por esto. También estás despedida». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, frías y definitivas. El rostro de Eleanor se contrajo. Su peor miedo se había hecho realidad. El trabajo que había sido su prisión era también su salvavidas y acababa de cortarse. Todo porque un anciano amable había intentado defenderla. Harrison sintió descender sobre sí una extraña calma. Doyle acababa de sobrepasar su límite. Había jugado su última carta. Y se la había entregado. Había creado sin saberlo la oportunidad perfecta. «No puedes despedirnos, Frank», dijo Harrison sin rastro de la timidez que había fingido durante días. Usó su nombre de pila deliberadamente, un golpe calculado para despojarlo de su autoridad. Doyle soltó una carcajada áspera y desagradable. «Ah, no, mírame». Seguridad gritó hacia el frente de la tienda. «No será necesario», dijo Harrison con calma. Metió la mano en su chaqueta gastada y sacó su billetera.
No sacó una identificación, sino una tarjeta de presentación simple y elegante negra. La sostuvo frente a Doyle. La tarjeta tenía solo 3 elementos: el logotipo de Gable's Department Store, un nombre y un título. Harrison Gable, presidente y director ejecutivo. Doyle entrecerró los ojos procesando lentamente la información. Miró la tarjeta, luego el rostro de Harrison, luego de nuevo la tarjeta. El desprecio en su rostro se derritió, reemplazado por confusión y finalmente por un horror que lo dejó pálido. El color desapareció de sus mejillas. Empezó a temblar. No. No puede ser, murmuró. Sí puede, dijo Harrison, su voz ahora cargada con la gélida autoridad de un CEO a punto de liquidar un activo fallido. No estás despidiendo a nadie, pero vas a entregarme tus llaves, tu credencial y tus códigos de acceso. Después irás a tu oficina y me esperarás allí. No toques nada. No llames a nadie. Ni siquiera respires demasiado fuerte. ¿Entendido? Los demás empleados lo observaban con la boca abierta. Eleanor miró al hombre que conocía como Harry, aquel conserje amable y silencioso, y lo vio transformarse ante sus ojos en alguien completamente distinto. Los hombros caídos habían desaparecido. Se erguía con una presencia imponente, emanando un poder que hacía que la arrogancia de Doyle pareciera una broma. Era la autoridad verdadera la que no necesita gritar. Doyle, lívido, solo pudo asentir. Su reinado de terror había terminado y el hombre que lo había derrocado era aquel al que minutos antes había llamado un viejo inútil. El sol comenzaba a salir. Un día de rendición de cuentas finalmente había llegado a los grandes almacenes Gable. La transición de Doyle de déspota intocable a hombre reducido a un par de llaves sin valor fue instantánea y brutal. Parecía encogerse ante los ojos de todos. El poliéster barato de su uniforme de gerente parecía ahora un disfraz sobre un actor que había olvidado sus líneas. Trató de desabrochar el llavero de su cinturón, pero las manos le temblaban tanto que apenas pudo hacerlo. Le entregó las llaves y su tarjeta de identificación a Harrison, sus ojos recorriendo desesperadamente los rostros de los empleados, buscando compasión y encontrando solo una fila de miradas frías y duras. El miedo que había cultivado durante años ahora se volvía contra él. Su autoridad construida sobre la intimidación se había derrumbado en el instante en que apareció un poder mayor. Harrison tomó las llaves sin decir palabra, luego volvió su atención hacia los empleados atónitos. Todos, dijo con voz serena y firme, proyectando una autoridad natural que Doyle solo había podido imitar a gritos. Fichen la salida, por favor. Váyanse a casa y descansen. Se les pagará el turno completo y personalmente añadiré un bono de 4 horas a sus cheques por el trabajo de esta noche. George, quiero que vayas a casa y que veas a un médico por ese temblor. Envía la factura directamente a mi oficina. Nosotros nos haremos cargo. George levantó la vista. Sus ojos cansados se llenaron de lágrimas. Por primera vez en años, alguien lo veía no como a un viejo inútil, sino como a un ser humano. Solo pudo asentir, la garganta demasiado apretada por la emoción para hablar. Harrison se volvió hacia Eleanor. Su rostro era un lienzo de emociones en conflicto, asombro, alivio y una esperanza radiante que comenzaba a florecer. El peso de años de ansiedad y miedo se levantaba visiblemente de sus hombros. Eleanor, dijo Harrison, su voz suavizándose. No estás despedida. Al contrario, necesito tu ayuda. Pero primero quiero que vayas a casa con tu hija. Pasa el día con ella. No te preocupes por nada aquí. Cuando estés lista, me gustaría que regresaras esta tarde. Tenemos mucho de qué hablar. Luego añadió. Y por favor, para tu tobillo toma un coche de la empresa. Las llaves están en la oficina. Solo dile al conductor a dónde llevarte. Ella lo miró al hombre que había conocido como Harry y vio la verdad de su carácter. No había sido una actuación. La bondad, la decencia, la valentía de enfrentarse por ella. Ese era el verdadero hombre. La figura del CEO era solo la herramienta con la que ahora imponía ese carácter al mundo. Gracias, susurró las palabras cargadas con el peso de 1000 noches sin dormir. Gracias, Harrison.
mientras los demás empleados se marchaban murmurando entre sí. Una energía nueva e inusual vibraba entre ellos. Harrison volvió su mirada hacia Frank Doyle. La sangre comenzaba a regresar al rostro de Doyle, y con ella un atisbo de su vieja arrogancia. Parecía estar calculando, buscando una salida, una manera de girar la situación a su favor. «Señor Gable, señor», empezó Doyle con una voz empalagosa, llena de esa falsa deferencia que resultaba aún más repulsiva que su acoso. «Creo que ha habido un terrible malentendido. Yo manejo un barco firme. Mis números son los mejores de la región. Solo estaba intentando mantener la disciplina. Un poco de presión nada más. Así es como se obtienen resultados». Harrison lo miró con una expresión de desprecio puro. No alzó la voz. No lo necesitaba. Sus palabras fueron tan afiladas y frías como fragmentos de vidrio. «Tienes razón en una cosa, Frank. Ha habido un terrible malentendido. Malinterpretaste de qué trata esta empresa. Malinterpretaste lo que significa ser un líder. Y fundamentalmente confundiste la disciplina con la crueldad». Le hizo un gesto para que caminara delante de él, por el largo y lúgubre pasillo hacia la oficina del gerente. «¿Camina?», ordenó. Una vez dentro de la oficina desordenada, Harrison cerró la puerta. La habitación pareció encogerse. No se sentó. Se quedó en el centro, obligando a Doyle a permanecer de pie también. Una sutil maniobra de poder que le arrebataba cualquier sensación de control. «He pasado las últimas 8 horas, Frank», comenzó Harrison, su voz baja y peligrosa, «viviendo en el mundo que tú creaste. Trapé tus pisos con limpiador diluido para ahorrar unos centavos en el presupuesto. Limpié tus baños asquerosos para empleados. Te vi robar 15 minutos de salario a gente que se parte la espalda por un sueldo mínimo. Escuché a una buena mujer, la hija de un héroe nacional, contarme cómo usaste su tragedia personal para controlarla. Cómo la fuiste destrozando día tras día, hasta que sintió que ya no le quedaba dignidad». Doyle empezó a sudar, los ojos muy abiertos por el pánico. «Ella miente. Todos lo hacen. Son flojos. Dirán cualquier cosa para evitar trabajar». «¿Te parezco un tonto, Frank?», lo interrumpió Harrison, su voz como un latigazo. «He construido un imperio de miles de millones desde cero. Puedo oler a un mentiroso a kilómetros, y ahora mismo esta habitación apesta a tu engaño». Harrison caminó hasta el escritorio y tomó una fotografía enmarcada. En ella aparecían Doyle y el director regional, ambos, sonriendo, sosteniendo una placa de gerente del año. «Tus números», dijo con una mueca, golpeando el marco con un dedo. «¿Quieres hablar de tus números?». «Hablemos de ellos. ¿Cuántos informes de lesiones laborales se han presentado en esta tienda durante el último año?». «Ninguno», respondió Doyle rápidamente, con un destello de orgullo en los ojos. «Mi récord de seguridad es perfecto». «Tu récord de seguridad es una mentira», replicó Harrison con dureza. «George tiene una lesión por esfuerzo repetitivo después de años usando la máquina abrillantadora sin el equipo adecuado. Pero tiene miedo de reportarlo porque sabe que lo despedirías. Eleanor sufre un dolor crónico en el tobillo por trabajar en estos pisos duros con calzado inadecuado. Pero sigue adelante porque necesita este trabajo para alimentar a su hija. No has creado un entorno seguro. Has creado un lugar de trabajo donde la gente tiene demasiado miedo como para admitir que siente dolor. Eso no es un buen número, Frank. Eso es una violación de los derechos humanos». Arrojó el marco de la foto sobre el escritorio, y el vidrio se hizo añicos con un estallido agudo. Doyle se estremeció como si lo hubieran golpeado. «Eres un cáncer en esta compañía, Frank», dijo Harrison, su voz bajando hasta convertirse en un susurro intenso y final, «y yo soy el cirujano que está a punto de extirparte. Estás despedido con efecto inmediato. Serás escoltado fuera de este edificio por seguridad. Tu último cheque te será enviado por correo y reflejará exactamente las horas que trabajaste, ni un segundo más. Si vuelves a pisar una propiedad de Gables, serás arrestado por allanamiento». Hizo una pausa, luego añadió, inclinándose hacia él con los ojos fijos en los de Doyle. «Pero eso es solo el comienzo. Tengo un equipo de auditores en un avión desde Nueva York en este momento. Estarán aquí antes del mediodía.
Van a revisar cada documento de esta oficina, cada correo electrónico que hayas enviado, cada registro de reloj que hayas aprobado. Voy a encontrar hasta el último centavo que les robaste a tus empleados y se los devolveré. Luego entregaré mis hallazgos al departamento de trabajo. No solo has sido un mal gerente, Frank, has sido un criminal y vas a enfrentar las consecuencias. La última pizca de arrogancia de Doyle se desvaneció. No quedó nada salvo el miedo crudo y patético de un hombre cuyo mundo acababa de ser destruido por completo. Se desplomó en su silla roto y derrotado. Harrison le dio la espalda y salió de la oficina dejando a Doyle a solas entre las ruinas de su pequeño reino. Encontró al jefe de seguridad de la tienda, un hombre decente, que parecía genuinamente conmocionado por todo lo revelado esa noche, y le dio instrucciones claras y simples sobre la expulsión de Doyle. Mientras el sol ascendía en el cielo proyectando largas sombras sobre los pisos relucientes del local vacío, Harrison Gable se sentó solo en la oficina del gerente, pero no en la silla de mando. Se sentó en el suelo al otro lado del escritorio, justo donde Eleanor y los demás se habían visto obligados a sentarse tantas veces. Quería sentir lo que ellos habían sentido. Miró alrededor no como un director ejecutivo, sino como un empleado. Vio los muebles baratos de aglomerado, la luz fluorescente zumbando la única planta moribunda en la esquina. Este era el lugar donde se quebraban los espíritus. Este era el corazón de la oscuridad que él mismo había permitido que creciera en su propia casa. El día fue un torbellino de actividad. Los auditores llegaron un equipo de profesionales rigurosos y sin rodeos que irrumpió en la oficina de Doyle como un comando SEAL en misión. Se convocó al director regional, un hombre que voló en el jet corporativo con cara de preocupación, pero que Harrison pronto descubrió culpable del peor pecado gerencial, la ignorancia deliberada. Había aceptado complacido los informes brillantes de Doyle y sus premios de gerente del año porque le hacían la vida más fácil. Nunca se había molestado en investigar más a fondo, en hacer las preguntas difíciles, en hablar con la gente del turno nocturno. Fue despedido antes del almuerzo. A última hora de la tarde, Eleanor regresó. Había dormido, se había duchado y cambiado a un vestido sencillo pero profesional. La transformación era asombrosa. El cansancio había desaparecido de sus ojos, reemplazado por una luz tranquila y decidida. Ya no parecía una víctima. Parecía la hija de su padre. Harrison la recibió en la oficina, pero mandó traer sillas cómodas y una cafetera recién hecha. La trató no como a una empleada, sino como a una consultora. Durante 2 horas, simplemente escuchó. Ella le contó todo el equipo roto, que se veían obligados a usar la falta de medidas de seguridad adecuadas, cómo Doyle cambiaba los turnos a último minuto, haciendo imposible la conciliación con el cuidado de su hija. Le habló de la cultura del silencio, de cómo los empleados eran enfrentados entre sí y desalentados de hacer amistad. Pintó un retrato completo y devastador de un entorno laboral gobernado por el miedo. Cuando terminó, Harrison la miró con el corazón lleno de un respeto profundo. Eleanor dijo, «Tengo una propuesta para ti. Estoy creando un nuevo puesto en esta empresa. Es un cargo nacional, directora de bienestar de los empleados. Esta persona reportará directamente a mí. Tendrá autoridad para viajar a cualquier tienda en cualquier momento sin previo aviso. Hablarán con los empleados, escucharán sus preocupaciones y investigarán todas y cada una de las denuncias de mala conducta. Serán la voz de las personas que trabajan en el piso, una voz que irá directamente a la cima sin gerentes que la filtren. Quiero que esa persona seas tú». Eleanor se quedó muda. Lo miró fijamente, intentando comprender la magnitud de lo que él le estaba ofreciendo. Una semana atrás había sido asistente legal. Un día atrás, una conserje. Y ahora esto, yo logró decir al fin. Pero no tengo experiencia en gestión corporativa. No tengo un MBA. Tienes algo mucho más importante, respondió Harrison. Lo has vivido. Sabes lo que es ser invisible. Tienes la integridad de tu padre y la fuerza de una sobreviviente. Estás más calificada para este trabajo que cualquiera que pueda encontrar en una escuela de negocios. La empresa te necesita, Eleanor. Yo te necesito. Las lágrimas se acumularon en sus ojos, pero esta vez no eran de tristeza.
Eran lágrimas de validación de una vida de lucha y dignidad silenciosa, finalmente reconocida y recompensada. Sí, dijo con la voz firme y clara. Sí lo haré. 3 meses después, la tienda principal de Chicago era un lugar completamente distinto. La lúgubre sala de descanso se había transformado en un espacio cálido y acogedor, con sillas cómodas, una pequeña cocina y luz suave. Todo el equipo de limpieza era nuevo, y los armarios de suministros estaban ordenados y llenos con productos correctos y sin diluir. Pero el mayor cambio no era físico, estaba en el aire. Los empleados sonreían, hablaban entre ellos. El silencio opresivo del miedo había sido reemplazado por risas y conversación. Las personas que antes trabajaban aisladas, ahora sentían que formaban parte de algo más grande, algo humano. Eleanor Vance, ahora directora de bienestar de los empleados, caminaba por la tienda en una de sus visitas regulares. Vestía un elegante traje azul marino, pero se movía con la misma gracia tranquila que tenía cuando era conserje. Saludaba a cada trabajador por su nombre, desde los cajeros hasta los encargados de almacén, pasando por el nuevo supervisor del turno nocturno George, cuyas manos ya no temblaban. Ahora se mantenía erguido con la dignidad recuperada. Su oficina era la que antes había pertenecido a Frank Doyle. La había transformado por completo. El escritorio intimidante había sido reemplazado por una mesa redonda, símbolo de igualdad. En la pared, junto a su nuevo título, colgaba el retrato enmarcado de su padre, el general Robert Vance, con el pecho lleno de medallas y los ojos cargados de orgullo. Esa tarde la puerta se abrió y una niña de cabello rubio y ojos azules brillantes entró dando saltitos. «Mami, ¿podemos ir al parque ahora?», preguntó Chloe, su voz rebosante de alegría, la alegría de una niña que ya no tenía que esconderse en los armarios. «En un ratito, cariño», dijo Eleanor sonriendo mientras le besaba la cabeza. «Hay alguien que quiero que conozcas». Harrison Gable se levantó de la mesa redonda. Había vuelto a su impecable traje, hecho a medida, el uniforme de un director ejecutivo, pero sus ojos eran distintos. La dureza calculadora había desaparecido, reemplazada por calidez y humildad. Se arrodilló igual que lo había hecho en aquel armario 3 meses atrás, hasta quedar a la altura de los ojos de Chloe. «Hola, Chloe», dijo con una sonrisa amable. «Me llamo Harrison. Soy amigo de tu mamá». Chloe ladeó la cabeza. «Te ves diferente que Harry», dijo con la inocencia sincera de una niña. Harrison soltó una suave risa. «A veces», respondió, «hay que verse un poco diferente para poder ver las cosas con claridad». «Quería darte las gracias». «¿Por qué?», preguntó ella con curiosidad en sus grandes ojos azules. «¿Por llorar?», respondió Harrison simplemente. «Tus lágrimas, tu historia sobre tu abuelo. Me recordaste lo que realmente importa. Me ayudaste a arreglar algo que estaba muy roto. Eres una heroína igual que tu abuelo». Chloe sonrió, una sonrisa radiante y hermosa que